El tema de este video es el 1.1 de la unidad número 1, que es números positivos, negativos y el 0 para la temperatura. Entonces tenemos el siguiente problema inicial. Dice, la imagen muestra el pronóstico del tiempo de algunas ciudades de Centroamérica y Norteamérica. Responde las siguientes preguntas. ¿Cuál será la temperatura máxima y mínima en San Salvador? ¿Cuál será la temperatura máxima y mínima en Nueva York? ¿En qué ciudad se registrará la temperatura más baja? Entonces nos dan este pequeño mapa de Norteamérica y Centroamérica aquí abajo, y nos dan cada una de las ciudades y nos dan las temperaturas máxima y mínima. Pueden observar aquí dice máxima, está esta pleca, y mínima. Entonces, ¿qué significa? Que esta de aquí sería la temperatura máxima en esta ciudad y esta sería la mínima. ¿Sí? Lo mismo aquí en San Salvador, Panamá, Florida, etcétera. Entonces, antes de contestar esas preguntas, vamos a ver algo que es bastante importante. Aquí tenemos un termómetro, tenemos la representación de un termómetro. Si se fijan, aquí hay una escala de números. Entonces tenemos aquí un menos 15, menos 10, menos 5, 0, 5, 10 y 15. Vaya. Entonces en este caso la temperatura, vamos a hacer algo. Si ustedes observan, aquí tenemos el 0. El 0 va a ser, digamos, un punto de referencia. A partir del 0, es decir, hacia arriba, vamos a tener cantidades positivas, ¿sí? Y esas cantidades positivas las vamos a representar con un signo más. Por el momento las vamos a representar con un signo más. Por ejemplo aquí, más 5, más 10, más 15. Entonces, y en el caso contrario, hacia abajo del 0, pues irían cantidades negativas, que esas las vamos a representar con un signo menos antes del número. Menos 5, menos 10, menos 15. Entonces, bien, ¿qué sucede? Aquí tenemos el 0. Entonces, cada marca que tenemos aquí representa un grado. Entonces, como tenemos el 0 aquí, entonces esta marca que está arriba, esta de aquí, estaríamos hablando de 1 positivo. Entonces, eso podríamos representarlo de la siguiente manera, así, más 1, ¿sí? Sería este que está aquí. El siguiente pues sería más 2, más 3, más 4 y digamos aquí más 5, más 6, más 7, más 8, más 9, más 10, ¿sí? Y así sucesivamente. Ahora bien, ¿qué pasa en el caso contrario? Cuando vamos hacia abajo, tenemos esta marca de aquí, ¿sí? Entonces, esa marca de aquí empezaría con menos 1, ¿sí? Menos 1, entonces esta marca de aquí iría menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Si ustedes se fijan, el nivel, el termómetro marca hasta aquí. Entonces, ¿qué sería? Menos 6 grados en este caso. Menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, menos 12, menos 13, menos 14 y menos 15. ¿Sí? Todo esto lleva un orden. Ahora que ya tenemos claro cómo funciona, cómo se puede leer la temperatura en este tipo de termómetros, vamos a contestar estas preguntas que nos hacen aquí. Entonces, la primera pregunta me dice, ¿cuál será la temperatura máxima y mínima en San Salvador? Entonces nos vamos aquí a San Salvador. Entonces, la primera temperatura que me da es más 32 y la siguiente es más 22. Entonces, aquí podemos observar esto de aquí, que la primera que nos dan es máxima y la siguiente es mínima, ¿sí? Pero digamos que no nos dan esto, no nos dan esta indicación aquí. Tenemos esto y no nos dan esa indicación. Entonces, ¿qué haríamos? Imagínense que tenemos un termómetro aquí. Tenemos un termómetro. Entonces, aquí tendríamos el 0. ¿Sí? Aquí tendríamos el 0 en esa línea. Entonces, tenemos el 0. Vamos a contar de 10 en 10.
si cada marca vale 10, aquí sería más 10. Ponemos otra marca a igual distancia, sería más 20. Otra marca más 30. Entonces, ¿cuáles son las dos temperaturas que nos dan aquí en San Salvador? Sería más 22 y más 32. Entonces, más 22 estaría ubicado por aquí. ¿Sí? Aquí estaría ubicado la temperatura. Y la siguiente es más 32. Entonces, esta temperatura estaría más o menos por aquí. ¿Qué significa? La temperatura que llega más alto es más 32. Entonces, esta de aquí es la máxima. Y esta sería la mínima que alcanza esa ciudad. Lo mismo podemos hacer con la temperatura de Nueva York. Entonces venimos aquí y podemos observar que aquí tenemos a Nueva York. Nos dice más 12 y nos dice menos 2. Entonces vamos a hacer una escala. La vamos a hacer eso. Permítanme, lo vamos a hacer aquí. Bien, en el caso de Nueva York nos dice que tenemos más 12. Entonces tenemos aquí esta escala. Tenemos 0, más 5, más 10 y aquí más 15. Es decir, más 12 estaría más o menos ubicado por aquí. Tenemos más 12. Y tenemos menos 2. Entonces, si aquí tenemos el 0 y aquí tenemos menos 5, entonces el valor de menos 2 tendría que estar por aquí, menos 2. Entonces, la temperatura que llega más alto sería más 12. Entonces, esto de aquí sería la temperatura máxima. Y esto de aquí sería la temperatura mínima de Nueva York. Y ahora vamos a contestar la última pregunta. ¿En qué ciudad se registrará la temperatura más baja? Entonces, entonces en este caso lo que vamos a hacer es analizar ciudades por ciudades. Entonces, tenemos aquí Los Ángeles, tenemos más 22 y más 10. ¿Cuál de las dos es más baja? Sería más 10. Entonces, por el momento, más 10 es la temperatura más baja. Entonces, vamos ahora a Denver. Denver tenemos menos 1 y tenemos menos 5. Entonces, ¿cuál de estas dos temperaturas es más baja? ¿Sí? Acuérdense que en este caso las estamos ubicando en esta parte de aquí. Entonces, si buscáramos aquí menos 1 digamos que estaría por aquí y menos 5 está aquí, es decir que menos 5 llega más bajo. Entonces, la temperatura mínima de Denver es esta, menos 5. Y si se fijan, menos 5 es aún más bajo que más 10. Entonces esto ya no. La temperatura mínima hasta el momento sería de menos 5. Entonces, menos 5 es aún más bajo que más 12. Y también es más bajo que menos 2. ¿Sí? Observen aquí. Aquí tenemos menos 2. Y aquí tenemos menos 5. Menos 5 llega más bajo. Entonces sigue siendo menos 5. Tenemos aquí más 26 y más 19. Menos 5 sigue siendo aún más bajo que estas dos. Tenemos aquí más 28 y más 18. ¿Sí? Menos 5 aún es más bajo que eso. Tenemos aquí más 26 y más 15. No. San Salvador, más 32 y más 22. No. Más 35 y más 26. No. Entonces la temperatura más baja se registra en Denver, que sería menos 5 grados. Ahora vamos a comenzar a ver unos ejemplos. Este de aquí es bastante sencillo. Dice, expresa las siguientes temperaturas con el signo positivo o negativo según corresponda. Entonces tenemos 19 grados centígrados por encima de los 0 grados. ¿Sí? ¿Se acuerdan de lo que habíamos hecho? Que habíamos hecho como una pequeña representación del termómetro. Entonces teníamos 0 y lo que estaba arriba de 0 pues le poníamos el signo más, y lo que estaba abajo de 0 pues le poníamos el signo menos. Entonces 19 grados centígrados por encima de los 0 grados centígrados. Entonces en este caso estaríamos hablando de más 19 grados centígrados. En este caso 23 grados centígrados por abajo de los 0 grados centígrados.
Entonces, en este caso, como estamos por abajo, le vamos a poner el signo menos. Sería menos 23 grados centígrados. Y eso es todo lo que van a hacer. Lo último que vamos a ver es esto. Coloca en el grupo correspondiente los siguientes números positivos y negativos. Entonces tenemos aquí este pequeño cuadro con números. Aquí tenemos números negativos, tenemos el 0 y tenemos números positivos. Y aquí serían números naturales. Entonces, bien, en este caso vamos a ver el menos 5. Menos 5, ¿en qué categoría entraría aquí? Porque tiene un signo negativo, estamos hablando de números negativos. Entonces sería menos 5. El siguiente, más 23, tenemos un signo más. Entonces estamos hablando de números positivos. Entonces tenemos números positivos, pero aparte de ser positivo es naturales. Entonces le vamos a poner aquí 23. Los números naturales son todos los números positivos enteros. ¿Sí? Números naturales positivos enteros. Entonces, 23 ya lo tenemos. Tenemos aquí más 18.5. Este 18.5 pues tiene un signo más antes. Entonces significa que es un número positivo, pero no es un número entero. Entonces lo voy a poner aquí afuera de este óvalo que está aquí. Sería más 18.5. Es positivo, pero no es natural. Ponemos una coma aquí. El siguiente. Tenemos menos 31. Pues ese sería aquí. Sencillo. Menos 31. El siguiente. Menos 17. Pues venimos y lo ponemos aquí. Menos 17. Y el siguiente. Menos 1000. Entonces lo ponemos aquí. Menos 1000. ¿Sí? Por ejemplo, si tuviéramos el número más 12. El 12, bueno, tenemos un número positivo y es un entero. Entonces, pues lo vamos a poner aquí, más 12. Por ejemplo, si tuviéramos más 100, por ejemplo, más 100. 100 es un número entero y es positivo, entonces es natural. Le ponemos aquí más 100. Si tuviéramos más un tercio, este de aquí es un número positivo, pero no es un entero, es una fracción. Entonces lo vamos a poner afuera, más un tercio. ¿Sí? Y eso es todo lo que tienen que hacer.